domingo 7 de diciembre de 1941, el Japón ataca sin previa declaración de guerra la base norteamericana de Pearl Harbor. Con este acto, la Segunda Guerra Mundial, que ya desde 1939 se venía desarrollando en los escenarios europeo y africano, se traslada al hemisferio oriental. La acción japonesa coge desprevenidas a las potencias coloniales en el Pacífico y Extremo Oriente, que en los primeros meses no pueden apenas oponerse con eficacia al empuje japonés. El eje Berlín-Roma-Tokio aparece como victorioso, capaz de imponer su potencial en cualquier parte del mundo e incluso de hacer agachar la cabeza al gigante norteamericano. La inmensidad del Océano Pacífico impone, al contrario que en Europa y África, nuevas formas de hacer la guerra. La aviación y la marina se convierten ahora en las dos fuerzas fundamentales, a cuyo desarrollo tanto japoneses como norteamericanos dedicarán todos sus esfuerzos productivos. Por encima de cualquier otro arma, el portaaviones se mostrará como el más eficaz y poderoso de los buques de guerra, pues permite disponer de una flota aérea en cualquier punto del mar. Sin embargo, el ataque japonés provocará un efecto que será decisivo para el resultado final de la contienda. A partir de entonces, Estados Unidos abandonará las reticencias iniciales a su entrada en el conflicto, lo que a la postre será fundamental para la victoria aliada en 1945. A finales del siglo XIX, Japón comienza un proceso expansivo que la convertirá en una de las principales potencias de Asia y el Pacífico. En 1874 se anexiona las islas Ryukyu. Un año más tarde hará lo mismo con las Kuriles y las Bonin. Tras la Primera Guerra con China, entre 1894 y 1895, obtiene Formosa. 10 años más tarde, después de la guerra con Rusia, se anexiona el sur de Manchuria, la mitad de Sajalín y Port Arthur. En 1918, como consecuencia de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, obtiene el mandato sobre los archipiélagos de las Palaos, Marianas, Carolinas y Marshall, excepto la isla de Guam, bajo control de los Estados Unidos. En 1910, los japoneses ocupan toda la península de Corea. La expansión japonesa en China le llevará a poner toda Manchuria bajo su control en 1931, que a partir de entonces se denominará Manchukuo. En 1933, Japón ocupó Jehol, y 4 años más tarde extendió la frontera de Manchuria hacia el oeste. En 1938, las tropas japonesas ganan una amplia franja y posesiones costeras en el litoral chino. Por último, en 1939 gana China la isla de Hainan, el corredor de Nanning y algunos territorios más en la región central. Enfrente, el Japón se encuentra con la presencia de los imperios coloniales occidentales. Así, la India, Birmania, Malasia y el norte de Borneo, Australia, el oriente de Nueva Guinea y los archipiélagos Gilbert y Ellice son posesiones británicas. Holanda posee el control sobre las llamadas Indias holandesas, Sumatra, Java, las Célebes y la parte occidental de Nueva Guinea. Posesiones francesas son en esta época la Indochina y los archipiélagos de Nueva Caledonia y Nuevas Hébridas. El último en llegar, Estados Unidos, incorporó en 1867 la isla de Midway, a la que en 1898 añadió las Filipinas y las Hawái, y poco más tarde Wake, Samoa y las islas de la Línea. El 24 de septiembre de 1940, Japón ocupa la Indochina francesa, amenazando las posesiones coloniales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. El expansionismo japonés supone un factor de ruptura del precario equilibrio en los escenarios del Extremo Oriente y Pacífico, como pronto se comprobará. Los japoneses contaban con 51 divisiones, de las cuales 22 estaban ocupadas en China, en guerra desde 1937. A pesar del pacto de neutralidad entre la URSS y Japón, este, desconfiado, dejó 13 divisiones en Manchuria y empleó 11 para sus propósitos expansionistas en el Pacífico. Las restantes permanecían en la metrópoli y los distintos archipiélagos que poseía. El potencial naval japonés incluía 11 portaaviones y 251 naves más entre acorazados, cruceros, destructores y submarinos. La Fuerza Aérea la integraban 4.600 aparatos. Los aliados, por su parte, contaban con una menor presencia militar en las colonias. El potencial aliado integraba 4 portaaviones y otros 116 navíos de guerra y submarinos.
Estados Unidos disponía de 307 aviones con base en Filipinas. Gran Bretaña tenía 158 aparatos en Malaya y otros 37 en Birmania, en su mayor parte anticuados. Por último, Holanda tenía destinados en sus colonias 144 aviones de similares características. El objetivo japonés era convertirse en la potencia dominante en el Pacífico y Asia. Para ello, contaba con mantener bajo control a la Unión Soviética, ganar la guerra con China, asegurar el control sobre los recursos del sudeste asiático y establecer un gran perímetro defensivo, lo que implicaría la expulsión de las tropas americanas establecidas en Filipinas, Guam y Wake. El primer paso será destruir a la flota norteamericana del Pacífico, anclada en Pearl Harbor. El 22 de noviembre de 1941, la Armada japonesa anclada en las Kuriles se encuentra preparada para lanzar el ataque sobre Pearl Harbor, base de la flota norteamericana del Pacífico. La flota nipona es una magnífica fuerza integrada por 2 acorazados, 9 destructores, 3 submarinos, 2 cruceros pesados, un crucero ligero, 8 buques cisterna y 6 portaaviones. Además, contaba con 5 minisubmarinos que serían lanzados cerca del objetivo y un total de 450 aviones. La ofensiva, denominada Operación Z, comenzó el día 26, cuando la flota nipona se puso secretamente en marcha por las aguas poco frecuentadas del Pacífico Norte, al tiempo que se producen conversaciones políticas entre ambos países. El 3 de diciembre, cuando navegan a unas 700 millas al nordeste de Pearl Harbor, el vicealmirante Nagumo da la orden de virar hacia el sur. El 6 ya solo está a 500 millas. A las 6 de la mañana del día 7, 183 aviones de la primera oleada, bombarderos, cazas y torpederos, se dirigen hacia la isla de Oahu, base militar norteamericana. A las 7:40, las pistas e instalaciones de la isla son bombardeadas, destruyendo a sus aparatos en tierra. La misma acción se repite en una segunda oleada, una hora más tarde. El grueso del ataque se concentra sobre la rada de la isla Ford, donde se halla la flota estadounidense. ...7 de diciembre. Amanece un domingo soleado y tranquilo. De las 31 baterías antiaéreas de tierra, solo 4 están en posición. Los 94 buques de la escuadra norteamericana se encuentran anclados. Solo los portaaviones Enterprise y Lexington, objetivo prioritario de los japoneses, se hallan fuera de la isla. El exceso de confianza norteamericano hace que no se tomen las debidas precauciones. La disposición de amarre en paralelo de los buques les convierte en un objetivo fácil. La red que cierra la entrada a la bahía se encuentra abierta. Divisados por radar, los atacantes japoneses son confundidos con un grupo de bombarderos B-17 cuya llegada se esperaba. La sorpresa resultará fatal. Tora, tora, tora. La señal de victoria japonesa se transmite incluso antes de iniciarse el ataque. En la rada, los acorazados West Virginia, Arizona, Nevada, Oklahoma, California y Utah, así como los cruceros ligeros Raleigh y Helena, resultaron alcanzados en los primeros minutos del ataque. Solo el Maryland, el Tennessee y el Pennsylvania se libraron de momento. A pesar de los daños, el Nevada consigue ponerse en marcha y dirigirse hacia la salida del puerto, al tiempo que las dotaciones americanas reaccionan y consiguen derribar algunos aparatos. Poco más tarde, una bomba alcanzó al Tennessee y otra hizo volar al Arizona. También el Maryland y el California resultaron alcanzados. A las 8:25 se retira la primera oleada japonesa, dejando un paisaje de barcos hundidos o en llamas. Al mismo tiempo, 5 submarinos de bolsillo japoneses entran en la bahía, acción que resultó totalmente ineficaz. La segunda carga japonesa se produjo con 190 aparatos a las 9:20 de la mañana, encontrándose con una defensa antiaérea más eficaz. Aún así, esta vez se consiguió dañar al Pennsylvania y destruir a los 2 destructores que se encontraban con él en el dique seco.
Otro destructor más fue hecho saltar por los aires, al tiempo que se obligó al Nevada a encallar. A las 10 cesó el ataque, retirándose los japoneses a sus bases de partida. Los Estados Unidos han sufrido el hundimiento de 19 buques de guerra y la destrucción de 188 aviones, además de otros 159 que resultan averiados. 4.575 personas han resultado muertas o heridas. A cambio, Japón solo sufre la pérdida de 29 aviones, 5 submarinos de bolsillo y 9 muertos. Casi a la vez que atacaba Pearl Harbor, la aviación japonesa bombardeó Singapur y las lejanas islas de Guam y Wake. A las 10 horas del ataque, la 11ª Flota Aérea Japonesa, compuesta por 54 bombarderos y 56 cazas, se dirigió a Filipinas, donde logró derribar 25 aparatos P-40 y fortalezas volantes y destruir en tierra otros 71. Después de ello, el único objetivo importante era la flota británica, con base en Singapur. Formada por el acorazado Prince of Wales, el crucero Repulse y 3 destructores, los 2 primeros resultaron hundidos el 10 de diciembre por un ataque aéreo japonés. El 8 de diciembre, el ejército japonés invadió Shanghái, concesión internacional en China. También bombardeó Manila, Hong Kong y Singapur, lanzó paracaidistas en Batán y comenzó los primeros desembarcos en Tailandia y Kota Bharu.
Hong Kong, defendida por una guarnición de 4 batallones ingleses y 2 canadienses, es fuertemente atacada al tiempo que los japoneses desembarcan al norte de Borneo. La expansión nipona en este momento parece imparable, siendo Hong Kong, la península malaya y Filipinas sus próximos objetivos. Hong Kong, colonia británica, estaba defendida fundamentalmente por la línea Gin Drinkers. Tras ella, Maltby, jefe de la guarnición, dispuso 3 batallones de infantería y 16 cañones de campaña, mientras que otros 3 batallones y 12 cañones intentaban proteger la isla. Unos pocos aviones eran toda la fuerza aérea a disposición británica. Los japoneses prepararon su ataque con la 38 División, que integraba a 3 regimientos y 9 batallones. La superioridad artillera era de 3-1. Por si fuera poco, la aviación nipona disponía de 80 aparatos que se encargaron de barrer los escasos medios de la RAF en tierra. El 9 de diciembre dio comienzo un triple asalto sobre la línea británica, a duras penas retenido por los defensores. El avance japonés resultó imparable, ante lo cual el mando británico ordenó evacuar todas las fuerzas continentales a la isla. Maltby, consciente de la dificultad de cubrir un litoral tan extenso con escasos medios, procedió a dispersar sus efectivos. Tras una semana de bombardeos, la noche del 18 de diciembre, protegidos por el humo de los incendios provocados por la artillería de costa, llegaron los desembarcos japoneses. Al amanecer, las 4 líneas de avance de los atacantes se internaban hacia el interior de la isla, arrollando las defensas británicas. El 19, los japoneses atacaron Wan-Nei-chong, provocando una retirada general británica hacia el sur y el oeste. El 25, día de Navidad, se produjo la rendición británica y la ocupación nipona de la isla. En Malasia estaba aún intacto el tercer cuerpo de ejército británico bajo el mando de Percival. Singapur se hallaba fortificada y era considerada inexpugnable, protegida además por los modernos buques Prince of Wales y Repulse. La confianza aliada comenzó a decaer cuando se tuvo conocimiento de que una fuerza japonesa se disponía a invadir la península. El 8 de diciembre se produce el desembarco japonés en Patani y Kota Baru. En respuesta, la flota británica sale de Singapur para interceptar las labores de abastecimiento. Un día más tarde, las tropas británicas deben replegarse desde Hitra a Alor-Star. El día 10, los acorazados británicos son hundidos por la aviación japonesa. El 17 de diciembre, las fuerzas británicas se retiran sobre el río Perak, estableciendo una línea defensiva que será arrollada una semana más tarde. El doble avance japonés por el este y el oeste continúa imparable, tomando el 11 de enero Kuala Lumpur. La noche del 30 al 31 de enero de 1942, una larga columna de ambulancias, camiones, tractores de artillería y 30.000 hombres demacrados comienzan a cruzar la calzada que une Malasia con Singapur. Pronto, la ciudad empieza a recibir un duro bombardeo. El 7 de febrero, los japoneses consiguen desembarcar y establecer varias cabezas de puente. La resistencia británica se prolongará apenas 8 días más, hasta que el 15 de febrero se produzca su rendición.
La defensa de Filipinas estaba confiada a las fuerzas estadounidenses de Extremo Oriente, con base en Manila y bajo el mando de MacArthur. En total, integraba 10 divisiones de infantería, 5 unidades de artillería de costa, 2 regimientos de artillería de montaña y otro de caballería montada. El territorio filipino se había organizado en 3 grandes zonas, dejando 2 divisiones de infantería en una zona de reserva en torno a Manila. La Fuerza Aérea, con aviones P-40 y B-17, se hallaba distribuida en 8 aeródromos, siendo el principal de ellos el de la base Clark. La Marina, con base en Cavite y 7 instalaciones de radar, solo 2 operativas, completaban las defensas del archipiélago. Por su parte, el Estado Mayor General Imperial japonés, seguro de sí mismo, confió el ataque al ejército 14 de Homma y 2 de sus divisiones, la 48, con base en Formosa, y la 16, estacionadas en las islas Ryukyu japonesas. La 5ª División Aérea del Ejército y la 11ª División Aérea de la Marina proporcionarían 500 aviones. Por último, la 3ª Escuadra de la Marina japonesa apoyaría los desembarcos más importantes. El 8 de diciembre de 1941, apenas unas horas después del ataque a Pearl Harbor, la aviación japonesa destruyó en tierra a la mayor parte de los aparatos norteamericanos e instalaciones de radar. Además, se produjo un primer desembarco japonés en la isla de Batán. Entre el 10 y el 22, los japoneses desembarcan en 6 puntos diferentes, conquistando aeropuertos y eliminando la resistencia local. El 23 de diciembre, los invasores comienzan a avanzar sobre Manila desde el norte y desde el sur. MacArthur se ve obligado a retirarse hacia Batán, declarando a Manila ciudad abierta. El 9 de enero del 42 comienza un denso ataque artillero sobre las tropas norteamericanas, preludio de un acoso incesante que se prolongará durante 3 meses. Finalmente, el 9 de abril, el general King ofrece la rendición de las fuerzas que quedan en Batán. Solo 2.000 hombres huyen a Corregidor, donde resistirán con grandes penalidades el asedio japonés hasta el 6 de mayo, en que deberán capitular. La expansión del Imperio japonés de 1941 ha resultado imparable. En apenas año y medio, las conquistas de Birmania, Tailandia, Indochina, Indonesia, Filipinas, la franja septentrional de Nueva Guinea y un amplio espacio en el Pacífico central le permiten alcanzar el máximo de su expansión hacia mediados de 1942. Sin embargo, la reacción aliada comienza a prepararse para la contraofensiva, estableciendo una dirección estratégica británica en la India y otra de los Estados Unidos en China. Desde esta última se dirigirán las diferentes áreas estratégicas en el Pacífico que se encargarán a partir de entonces de oponer resistencia a nuevos intentos nipones de expansión y comenzar el contraataque sobre el Japón. La guerra en Asia y el Pacífico aún tiene nuevos capítulos por escribir.